Va a ser un directo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo estáis? Ángel Ribó con Expansion Network, aquí en directo, en vivo y en directo, nada más y nada menos que desde Madrid, España. Si me equivoco, Enrique, me corriges, por favor. Y desde Dallas, Texas, en Estados Unidos. Bienvenido nuevamente a Expansion Network. Esta es tu casa, Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes para vosotros, ¿no? Buenas noches para vosotros. Exacto, casi las 3 de la tarde aquí en la zona centro de Estados Unidos. Cuéntame, hoy vamos a hablar de una profecía y de hecho de cómo escuchar a nuestro profeta interior. ¿Cómo están las cosas en España en este momento? Estamos en el mes de julio del año 2020. Bueno, yo siento que hay mucha división interna, hay mucha confrontación, ya no solo a nivel de grupos, sino en el interior de cada uno de nosotros. Hay muchas diferencias enfrentándose, hay muchos encuentros y muchos desencuentros que son necesarios para poder llegar a sacar conclusiones, a territorios nuevos, inexplorados. Entonces, ahora mismo, todo lo que está sucediendo por fuera también está sucediendo por dentro de nosotros. Tenemos una pequeña guerra civil, cada uno de nosotros, que se está librando con partidarios, entonces que va a requerir mucha calma, mucha tranquilidad, mucha contemplación, para que ese agua turbia se vaya decantando y veamos qué es lo realmente importante y cuáles son las prioridades que tenemos que acometer, ¿no? La verdad es que esa lucha interna que obviamente yo mismo estoy, he de confesarlo, en ese punto que tú estás describiendo, en esa zona, genera muchos sentimientos y muchas emociones diferentes, ¿no? Y me gustaría hablar de eso porque obviamente necesitamos parar de repente y decir, detenernos y vernos internamente, y tiene mucho eso que ver con esa vocecita que nosotros continuamente estamos escuchando. Y por eso me encanta el tema sobre el que hoy vamos a hablar, que es tu profeta, el profeta interior que te habla, aquella voz que nos habla y que nos dice cosas, pero que muchas veces, desafortunadamente, no escuchamos. ¿Te importaría compartir con nosotros esa profecía que tú una vez recibiste y cómo eso cambió tu vida, Quique? Sucedió hace exactamente 12 años, fue en el 2008, en el norte de España, en Galicia, en un pueblo medieval precioso que se llama Tui, en la desembocadura del Miño, del río Miño, y allí estaba con una amiga del alma y con otro amigo médico, y estábamos allí los tres conviviendo en un apartamento, y yo aquellos días empecé a levantarme tempranísimo, como a las 5:30 de la madrugada, y no comprendía por qué de repente me quedaba totalmente despierto y la intuición me decía, coge un cuaderno y vete apuntando, ¿no? Y entonces, digamos, de alguna manera se me informó que me iban a dar digamos, el futuro próximo, ¿no? Lo que iba a ser muy próximo. Y que me lo tomara como una profecía, y como una profecía perfectamente estructurada, con las finalidades, con la estructura interna, o sea, una profecía que me excedía, porque yo tenía intuiciones, tenía cosas sueltas, pero aquello era un corpus, aquello era algo grande, ¿no? Y empezaba así, de una manera muy coloquial y para mí muy bonita, ¿no? Dice, va a ocurrir todo lo contrario de lo que teméis. De lo que teméis como personas, de lo que teméis como familias, de lo que teméis como comunidades, de lo que teméis como municipios, como países, como culturas, de lo que teméis como civilizaciones. Anotad en un papel lo que teméis como grupos, como individuos, dice, y luego en una hoja paralela invertir totalmente eso. Y eso precisamente es lo que va a ocurrir. Lo contrario de lo que teméis. Dice, y aún así, muchísimos lo van a vivir como un infierno. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿de qué se trata algo tan maravilloso que vamos a vivir algunos como un infierno? Y dijo que este planeta, sin pedirnos para nada la opinión, ni la elección, ni el libre albedrío, iba a subir la vibración a un nivel que iba a producir una iluminación masiva, industrial, que no iba a dejar aparte a ningún individuo.
y que serían mucho más sensibles y receptivos las personas que más habían explotado, confundido y dividido al ser humano. Que quería decir que estos individuos que meditan todos los días y encienden estos inciensos, que esta iluminación no iba a tener ninguna prisa con ellos, iba a tener más prisa con estas personas que estaban mucho más alejadas. Entonces yo pregunté que, ¿por qué esto era así? Y dice que este aumento de conciencia de sí tenía una finalidad muy concreta, que era reparar el daño que nos habíamos hecho a nosotros mismos y que habíamos hecho a los demás. Y entonces a estas grandes corporaciones o individuos poderosos decía que iban a reparar con la misma inteligencia, con las mismas destrezas, con la misma capacidad, con el mismo potencial financiero que en el que habían explotado, confundido y desviado a la humanidad. Es decir, iban a emplear incluso la fuerza empresarial para poder reparar todo lo que habían hecho y que no iba a haber ninguna ley ni ningún juicio que les obligara a ello, sino iba a ser su conciencia que no les iba a dejar vivir hasta que eso se cumpliera. Entonces, yo mientras lo contaba, mi amigo Javier, que es médico, acupuntor, me decía, eso ya está sucediendo. Y entonces me dijo, se refirió a ver si había visto un documental que habían hecho, que era un documental soberbio sobre Sudáfrica. Yo no lo había visto. Y entonces él cuenta cómo en una aldea se van sucediendo de una manera muy rápida, como a cámara rápida, cómo van montando como una especie de tablao, como una especie de escenario de madera, en el que ponen luces, micrófonos, y va atardeciendo y todo el mundo saca las sillas, toda la aldea rodea de sillas aquel escenario, enciende la luz, prueban el sonido, llega un coche negro y se bajan todos en la población, todos eran población de raza negra, y se bajaron, se bajaron del coche, se bajó un blanco y dos acompañantes de la aldea, que le dirigieron a ese escenario, y él cogió el micrófono, se caía, medio lloraba, le sujetaban, le levantaban, y él dijo que era torturador y que había dejado ciego a una niña pequeña en un interrogatorio, que era hija de un individuo que querían que hablara, no le habían sacado información, y entonces acudieron a lo más cruel que tenían, ¿no? Y este individuo lo describió con todo lujo de detalles, se cayó varias veces, lo levantaron, lo contó absolutamente todo, y luego se fue en el coche, nadie le juzgó, nadie le condenó, y aquello acabó así. Entonces resulta que la profecía que yo recibo, enlaza con esa justicia totalmente ancestral, primal, primitiva, donde nadie se juzga y somos nosotros, es nuestra conciencia la que hace que compartamos lo que hemos hecho y que lo intentemos reparar por todos los medios. Es decir, esa justicia ancestral, esa justicia divina, es la que se iba a aplicar en estos momentos, ¿no? Y entonces me decía, ya se está aplicando. Es decir, en Sudáfrica ya hay personas que están declarando las brutalidades que han hecho y están siendo escuchados sin ser juzgados como único requisito. Entonces, ahora mismo, en el tiempo que ya nos ocupa, es decir, 12 años después, la profecía se está cumpliendo por todos lados. Lo que pasa es que no lo vamos a ver, como dicen en Sudamérica, en los noticieros, en los telediarios, en las noticias de ningún sitio, porque eso sería reconocer una alquimia brutal, es decir, una transmutación sin precedentes. Es decir, que estos lobos se iban a convertir en nuestros cuidadores. Y es increíble, ¿no? Y luego, desde el punto de vista, digamos, yo esperaba que algo así fuera a suceder. Es decir, si hubiera una justicia divina, tendría que ser exactamente eso. Tendría que ser exactamente eso. Tendrías que ser el criterio personal el que te llevara a reparar todo lo que has hecho. Y esa fue la profecía. De repente llegó un amigo y yo le cuento esta profecía. Este amigo es un individuo que estaba en la estructura de la antroposofía. Es un camino espiritual que fue el promotor y el
digamos, el que lo formó fue Rudolf Steiner, un tipo con mucha influencia alemana, que es el que hace la antroposofía. Bueno, pues cuando yo se lo cuento a este amigo, a José Ramón se queda alucinado al leer la profecía y dice que no puede ser que yo haya recibido esto. Y entonces me dice que hay un hombre que en pleno holocausto nazi, en plena caída de Alemania, en los campos de exterminio, todo esto, un individuo alemán, Friedrich Benes, que se llama, de repente recibe una profecía exactamente igual que la mía y que no tiene que ver con ninguna profecía. Y me encantaría, con tu permiso, leerla, porque, digamos, tiene un contenido filosófico y formal muchísimo más elegante que el mío, pero viene a decir exactamente lo mismo. Y se llama La transformación del mal. ¿De dónde lo vas a leer? Disculpa, para un poco ubicar a la gente que a lo mejor quiere leerla después. ¿Es un extracto de un libro específico? ¿De dónde lo estás obteniendo? Esto lo he obtenido, mi amigo me lo mandó de su maestro, que se llama Jaime Padró, que es el presidente de la Sociedad Antroposófica, pero yo te lo puedo mandar porque él formó una comunidad cristiana y esta comunidad cristiana tiene siempre como emblema, digamos, la profecía. De acuerdo. Lo tiene como emblema, así que yo te lo mandaré y si alguien quiere, pues lo pones en tu blog o Por supuesto. Muy bien, pues empieza así. Se llama La transformación del mal y comienza así: el bien se retira para que el mal se transforme. La auténtica verdad no es la verdad, sino el error trascendido. La verdadera realidad no es la realidad, sino la ilusión despejada. La auténtica pureza no es la pureza primigenia, sino la impureza depurada. Y lo verdaderamente bueno no es el bien original, sino el mal superado. Esto vale para todo el universo, incluso para los dioses, pues en el camino de la transformación del mal puede generarse algo nuevo que originalmente no se hallaba en el bien. Habiendo Dios creado los adversarios, Él se ha obligado a sí mismo a revelar siempre de su más profunda esencia. Wow. La verdad es que obviamente para mí es como una bomba, ¿no? Es decir, es cambiar completamente de prisma respecto de lo que quizá como persona de la calle estoy viendo que pasa a mi alrededor con restricciones, confrontación, etcétera. Lo que tú decías, una guerra civil incluso a nivel interno. Las personas que estamos viendo ahora todas esas cuestiones, restricciones, como que las cosas no fluyen, etcétera, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudarlas en el contexto de esta profecía, Enrique? ¿Cómo podríamos ayudarles para que intenten buscar internamente el camino para, ¿no?, transformar, para trascender esa limitación y esa resistencia? Bueno, primero anunciar una buenísima noticia, que este cuerpo tan sólido y tan monolítico que tenían, digamos, por llamarlos así, los opresores, ha dejado de ser monolítico. Hay muchas divisiones internas, hay muchos arrepentidos, hay mucha gente que ahora está descubriendo que ha sido manipulada y que se están desmarcando. Y que la mayoría de los escándalos que tenemos noticia son filtraciones de sus propias filas. No son de un David contra Goliat, no es de un héroe que... No, son ellos mismos que están empezando a cambiar. Se están empezando a desmarcar. Es decir, esta profecía va en gerundio. Y está sucediendo no en estos señores malos, malísimos o poderosísimos, sino está sucediendo en cada ser humano de este planeta, de todos los continentes. Entonces, ¿qué consejos doy? Estamos sufriendo una metamorfosis tan profunda y tan acelerada que, como me decía mi padre, Quique, ponlo fácil, hazlo fácil. Entonces, tenemos que ponerlo fácil para que esta metamorfosis, ya de por sí intensísima y veloz, no nos deje descarnados. Entonces, para ello, hay que descansar más allá de lo que tu personalidad o tu ego te recomiende. Es decir, cuando tu ego te diga, ya has descansado todo lo que tenías que descansar, es cuando tienes que empezar a descansar.
un descanso no de tumbarse y abandonarse, un descanso totalmente consciente, totalmente alentado por nuestro ser. Es decir, es como meterse otra vez en la placenta, en la barriga de tu mamá, y empezar a decir, bueno, hágase en mí según tu plan de evolución, hágase en mí de la mejor manera, hágase en mí con la máxima ternura, hágase en mí con la máxima conciencia. Entonces, todo tiene que ver con el descanso. Santa Catalina de Siena, cuando le preguntaron qué era ese estado de unidad, dijo que era como fundirse en el centro mismo de un océano de descanso. San Juan de la Cruz decía, nada hago y nada queda sin hacer. Es decir, es una metamorfosis que requiere de nuestra actitud y nuestra pasividad a la vez. Es decir, la parte activa y la parte pasiva. La parte activa para dar fe como un notario y la parte pasiva para dejarnos hacer. Hágase en mí según tu palabra. Ese sería lo primero, el descanso. Y ese descanso lo que está buscando es silenciar todos esos bandos que están enfrentados en nuestro interior. Silenciarlos y como poco escuchar y ver que no vamos a tomar opción por ninguno de los que aparezca, sino simplemente nos vamos a quedar con ese origen, con ese silencio que está por debajo de esas discusiones, de esas diferencias. Y por último, el vacío. Vamos a empezar a hacer espacio interno para alojar esa inmensidad que nos está habitando ahora mismo. Eso sería ponerlo fácil. Si tengo que buscar una palabra que pueda, digamos, sintetizar todo esto, sería disponibilidad. Permitir que se cumpla el cumplimiento gracias a nuestra disponibilidad. Es curioso porque has mencionado la palabra descanso varias veces y es curioso porque literalmente la semana pasada y la anterior hubo muchas personas que no solo se dirigieron a mí, sino que también incluso lo postearon en línea diciendo, alguien está notando que está más cansado de lo habitual. No estoy haciendo nada diferente, pero me siento mucho más cansado. No he cambiado mis hábitos, no he cambiado mi alimentación, pero me siento mucho más cansado. ¿Eso tiene sentido, Enrique? Sí, tiene todo el sentido y lo que viene a avalar es esto. Estamos sufriendo una metamorfosis completamente masiva, planetaria, en la que no se nos ha pedido la opinión. Es decir, la única manera de que esto cambie de una manera, digamos, total, es que todos lo hagamos a la vez, que no haya diferencia entre los despiertos y los dormidos, entre los buenos y los malos, los del sur y los del norte, los de izquierdas y los de derechas, que lo hagamos todos simultáneamente y que de repente empecemos a vivir una verdad que supera con creces todo lo que nos han metido en la cabeza. Has dicho algo muy interesante, que es todo lo que nos han metido en la cabeza. Exacto. ¿Crees tú que a raíz de lo que está pasando y esta metamorfosis, lo que está metido en nuestra cabeza y gracias a este proceso que tú has descrito, podemos empezar como a derretirlo, como a cambiarlo, como a crear diferentes conexiones? Sí, va a ser un... Tú que eres español, ¿te acuerdas de cuando eran las fiestas de otro pueblo y sonaba esa música de otro pueblo? Cuando venía el aire, sonaba chin, 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 y decíamos, es que ese pueblo está en fiestas, porque sonaba una música de fondo. Entonces, esto que nos han metido en la cabeza, estas ideas que creemos propias, que defendemos a capa y espada y no son propias, son totalmente prestadas, que nos las han inoculado, nos las han implantado sin ningún tipo de permiso, se van a quedar como ese sonido de las fiestas del pueblo. Es decir, vamos a escuchar una música de fondo, pero que no va a ser vinculante, no va a dirigir nuestra vida en ningún modo. Es decir, lo que tenemos va a ser un poder, un amor, un sentido y una dirección tan perfectamente integrada, tan coherente, que todo lo que nos han metido en la cabeza se va a quedar muy, muy por debajo. Va a ser una risa. Porque va a haber una unicidad, no va a haber esa contradicción,
porque vamos a seguir un plan, y ese plan es el plan que tiene la naturaleza para todos sus seres, es el plan que tiene la tierra y el sol para todos los seres vivientes, que son todos, son las montañas, son los ríos. Los cherokees no se equivocaron, no se equivocó ninguna civilización primitiva en decir que los valles tienen su latido, tienen su respiración, nos cuidan, y todos esos seres sintientes van a cambiar simultáneamente. De hecho, están cambiando simultáneamente. ¿Y eso qué pasa? Que nos asegura un triunfo sin precedentes. No solamente, como tú decías, hay personas, los pros, los contras, los de arriba, los de abajo, etcétera, sino que además los hay, y cada vez más, que lo que están haciendo es, o están pensando es, bueno, es que a lo mejor yo debería hacer más cosas porque no estoy siendo lo suficientemente activo como para cambiar lo que pasa alrededor, ¿no? Es decir, que incluso aquellos que habían optado por una posición de no quiero entrar en todavía dividir más, se sienten que no están haciendo suficiente y deberían ser más proactivos, e incluso no están siendo, yo diría que incluso no están siendo lo compasivos con ellos mismos necesario, ¿no? Como para dejar que eso ocurra. O sea, yo nunca había visto ese sentimiento incluso tan exacerbado como ahora. ¿Tú lo ves de la misma forma, Quique? Totalmente, totalmente. Sí, pero es así, tal y como lo estás diciendo. El padre de una de las psicologías maravillosas, Fritz Perls, este hombre decía, no empujes el río, no empujes el río. El río sabe dónde va, no necesita que... Y había otro maestro norteamericano que decía, no hace falta que despidas al camión de la basura, él sabe dónde cogerla y sabe llevársela. No hace falta que salgas todos los días a despedir al camión de la basura. Quiere decir que debemos, en la India lo dicen muy bien, que se cumpla el cumplimiento. Hay un plan, y ese plan es un plan global. Esa es una globalización totalmente deseable, porque lo que quiere es un aumento de conciencia para que corrijamos, para que limpiemos el planeta, para que limpiemos nuestra sociedad, nuestro conocimiento, y para que limpiemos nosotros mismos. Y todo va a suceder a la vez, y además es muy bonito, nadie nota el cambio, porque como está sucediendo todo a la vez, en situaciones, en personas, en relaciones, todo es simultáneo, no hay nada que cree una relación de contraste. Y entonces, al no haber contraste, parece que no cambia nada. Y es que está cambiando todo a la vez. Y además muy rápido. Entonces vamos a ver personas completamente que han estado roncando durante décadas, completamente dormidos, que se van a despertar y nos van a convencer por su puesta en escena de que siempre han estado despiertos. Y en realidad van a tener razón, porque una parte de nosotros siempre está despierta y otra parte puede estar todo el rato dormida. Si nuestra atención está con la parte dormida, nosotros estamos dormidos, pero hay una parte que nunca se va a poder dormir. Es decir, es mucho más fácil de restaurar de lo que pensamos, porque la gente dormida tiene una parte que está velando por ellos también. Y es simplemente hacer un switch, es ¡pum!, un cambio. Y ese cambio es un clic. Y de repente ese clic, cuando ellos se vean despiertos, verán que es lo más familiar que en su vida, porque han tenido una vida paralela de realmente despiertos. Esto no lo cuento como algo teórico, esto se ha descubierto en hipnosis. Individuos que parecían subnormales, retrasados, se les ha hipnotizado, se les ha preguntado y resulta que estaban más despiertos que muchas personas que se pensaban avanzadísimas. Entonces es muy bonito poder restaurar. Es decir, que es la atención la única que tiene que hacer ese cambio, esa mudanza a la parte despierta. Yo lo voy a explicar con un ejemplo precioso, que había una maestra norteamericana que se llama Gangaji, es una mujer interesantísima, y un individuo muy intelectual le dijo que había estado media vida intentando parar la mente y que no lo había conseguido. Y entonces Gangaji, con mucha paciencia, le escucha y le dice, no se trata de parar la mente, no intentes parar la mente no está hecha para pararla. La mente es un molinillo que está todo el rato acelerado, buscando las diferencias de todo con todo. Dice, tú tienes que coger la atención que no pertenece a la mente, que esa es la buena noticia, la atención no pertenece a la mente, e irte a una zona que siempre está en paz, que siempre está tranquila, que siempre está serena, que no tiene tiempo, que es puro amor. Y siempre es como un manantial interno que siempre está manando esa paz. Lo único que tienes que hacer es salir de una zona de conflicto
con una naturaleza aceleradísima y llegar a este remanso de paz que ya vive en ti. Aquello me cambió la vida, me cambió la vida. Eso te iba a preguntar, ¿alguna vez has pensado por qué hace 12 años te tocó a ti ser el que iba a escuchar y a recibir esa profecía? ¿Te lo has planteado alguna vez, Quique? Sí, sí, me lo he planteado. Mira, en aquel año yo salía del segundo linfoma, el segundo cáncer, donde los médicos me habían sentenciado diciendo que no había ninguna manera de sacarme adelante, que estaba muy deteriorado y ni siquiera me podían sacar una muestra para analizar porque no aguantaría ni la anestesia. Entonces, estaba recién resucitado, ya escuchaba una voz que me hablaba y me decía, te vamos a enseñar quién es el hombre y cómo funciona de una manera sencilla para que lo puedas compartir. Dice, este es tu nuevo propósito. Has salido de la Matrix, del show business de televisión y ahora te vas a dedicar has salido de la realidad reflejada y ahora te vas a dedicar a la realidad íntima de cada persona. Y entonces ya o sea, que era fruto de una resurrección y digamos y me habilitaron con todas las antenas que una persona puede llegar a tener o soñar de llegar a tener. Luego, por otra parte, nada más surge la resurrección, este matrimonio de 20 años me dice que arrivederci, que ya está. Entonces yo noto que hay un cambio de vibración entre Elsa, la madre de mis hijos, y yo, y además creo que es así, y que además ella, de una manera muy compasiva, ha dado el paso para que no lo tenga que dar yo. Y no hay ningún problema entre nosotros. El problema es que ella está vibrando una frecuencia que es sagrada, y yo estoy vibrando a otra. Y no hay ningún problema. De hecho, 12 años después nos vamos a pasar las vacaciones con nuestros hijos. En fin, no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que hay una diferencia vibracional que ahora, gracias a Dios, vamos a poder equilibrar porque nos van a equilibrar a todos, ¿no? Entonces, surge una resurrección, surge una canalización, surge un divorcio y en ese momento Televisión Española me ofrece un plan de prejubilación donde me mandan a casa con el sueldo íntegro. Y entonces yo digo, esto está clarísimo, que me están dando un espacio, un tiempo y unas leyes para que yo geste algo que merezca la pena, ¿no? Cuando me estaba muriendo, tenía tales dolores que era tal el dolor que todo el mundo me decía, ¿tú no tienes miedo a morir? Y decía, no, yo no tengo miedo a morir, tengo miedo a vivir. Y entonces un buen día aquí, donde estoy, en la biblioteca, estaba pensando, digo, yo ya no quiero seguir viviendo, me estoy volviendo loco de dolor, estoy totalmente torturado, me quiero morir. Y entonces es como que lo decreté y oí una voz que me dijo, ¿morirte tú con lo que hemos invertido? Y dice yo, ¿que habéis invertido el qué? Dice, ¿tú sabes lo que llevas ahí dentro? Ni te lo imaginas. Y me dicen, te vamos a sacar de donde te metas. Hasta que no cumplas tu propósito, no te vamos a dejar. Y en eso estamos, Ángel, en pleno propósito. En este momento, en pleno propósito. Y que estos últimos 15 segundos, yo creo que no sé cómo voy a hacer un clip de los últimos 15 segundos, te lo juro, y se lo voy a poner delante de un montón de personas que desafortunadamente en este momento lo que se les está sucediendo es que están dudando de ellos mismos, están dudando de su grandeza, están dudando de su sabiduría y exactamente lo que acabas de decir se aplica a ellos. Se me ocurren dos cosas en aras de permitir que quizá las personas que nos ven y están en una zona de ansiedad, de miedo, de sufrimiento, etcétera, ¿no? Se me ocurre, en primer lugar, a ver qué te parece, ¿no? Estoy lanzándote como un cuestionario. A ver qué te parece ¿Qué te parece si, además de intentar dejar que las cosas fluyan y sucedan, intentamos tender puentes, intentamos comprender a los extremos? ¿Crees que eso nos puede ayudar? Por supuesto, por supuesto. Yo, digamos, la consigna que recibo de mi intuición es, tú fíjate qué bonito lo que acabas de decir, porque es que te lo voy a dar en una frase que no es mía, es de mi intuición y tiene una elegancia que se nota la elegancia. Me dice, ábrete a tu apertura.
Esa es la contestación que tú estabas buscando y es la que te doy y es la que me dice la intuición. No te conformes con comprender cada vez más. Ábrete a tu propia apertura. Ábrete en el abrir. Igual que me aconsejan, descansa en el descanso. O sea, no te conformes con descansar. No vale de nada descansar. Tienes que profundizar en el descanso. Y aquí me dicen lo mismo. Ábrete a tu apertura. Y además empleando ese mantra de la India que es neti neti, más allá, ábrete, ábrete, más, un pasito para atrás, por favor, un poquito más para atrás, un poquito, para cada vez tener más perspectiva. Es decir, ahora el triunfo es de la inclusión, no de la exclusión. Y lo segundo que te quería preguntar es, viendo que probablemente ya está sucediendo, las personas den un paso adelante, empiezan a decir, lo siento, he hecho esto, reconozco, etcétera. Yo creo que todos dentro de nosotros en parte tenemos esa parte de compasión, porque la hemos tenido con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Podemos de alguna forma prepararnos para que cuando lleguen esos momentos y esas personas que se abran y digan, lo siento, estemos mejor y no volvamos a un lugar de, ¿no?, de ego y de juzgar, como tú muy bien has dicho. Somos máquinas de notar las diferencias, ¿no? Continuamente estamos buscando diferencias, totalmente, ¿no? Claro, pero vamos a ver, estamos perfectamente diseñados. Nuestra mente está hecha para buscar las diferencias y nuestro corazón las similitudes, los puntos en común. Entonces, aquí hay un punto medio que está aquí en nuestra garganta, que es el que tiene que dar esa media entre las diferencias y las similitudes. Y es maravilloso, pero claro, no puedes dejar que las diferencias dirijan tu vida, porque tu vida van a ser diferencias. No vas a ser similitudes. Cuando tú dices, yo creo que la cuestión está en abarcar y en comprender, ese es el corazón, abrirse a su apertura. Y creo que es es lo que tenemos que hacer. Pero ahora mismo, en esta he perdido tu pregunta original. Quiero contestarte de una manera concreta. No, la pregunta original es, ¿nos podemos preparar podemos hacer algo en Sí, este momento para estar mejor preparados, para tener la compasión necesaria sí. como para vivir esa situación que se está produciendo y que se va a producir de una forma más tranquila, ¿no? Sí, la respuesta es sí. Sí. Una cosa que me llamó la intención de la profecía era que ninguno nos íbamos a salvar de reparar, ni las personas que se creían más buenas. ¿Por qué? Porque se habían hecho daño a sí mismas. Teníamos que reparar con hechos, no con filosofías ni cariñitos, con hechos, el daño que nos habíamos hecho. Porque nos habíamos hecho daño con hechos. Nos habíamos metido en situaciones, relaciones totalmente tóxicas, crueles, que nos habían hecho daño. Entonces teníamos que reparar ese amor, ese desamor que habíamos tenido hacia nosotros mismos queriéndonos. Entonces, primero, saber la verdad primordial. La verdad primordial es que el creador vive dentro de su creación. Es decir, nosotros no tenemos ese amor nos tiene a nosotros. Y además, la segunda buena noticia es que ese amor puede ser respirado. O sea, si nosotros nos dejamos, nos rendimos incondicionalmente y dejamos de ser proactivos, nos rendimos, de repente hay algo que se llama respiración, hay algo que se llama aliento, que va a venir y va a entrar por nuestras fosas nasales. Ese aliento se va a quedar en el interior de nuestros pulmones y lo vamos a permitir y nos vamos a rendir a esa invasión de oxígeno, de prana, de energía, y luego vamos a ser capaces de dejar que ese aliento se vaya cuando él lo desee. En definitiva, nos vamos a dejar respirar por nuestra respiración y nos vamos a dar cuenta que es el mismo amor que ha creado el universo el que nos está respirando. Esa es la mejor manera de prepararse para la que está viniendo en Gerundio. Buenísimo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Enrique. Creo que es un bonito final dejarse respirar por el amor que nos tiene. Ahora no hay que amar al prójimo ni que te ame el prójimo. Simplemente cuando tú te rindes al amor que te tiene, te das cuenta de que nadie, absolutamente nadie ni nada se queda fuera. Excelente.
Bueno, muchísimas gracias, Quique. Ha sido otra vez un placer. Un auténtico placer. Exacto. No sé qué sucede, que yo creo que trascendemos al tiempo y el espacio cuando empezamos a conversar y hablar. La verdad es que muchísimas gracias otra vez por hacer tanto por nuestra audiencia. 60 millones de latinos aquí en América Latina o en Estados Unidos con sus familias en América Latina te lo agradecen, aparte de las personas que cada vez más nos ven en España. Obviamente también agradecerte lo que haces por el canal, en lo que está sucediendo en España, por ser nuestra humilde antena. Muchísimas gracias por todo lo que haces por los que nos ven y por nosotros, Enrique. Me gustaría acabar con una frase de un maestro indio que se llama Nisargadatta Maharaj, que él dice: usted es el amor mismo cuando no tiene miedo. Buenísimo. Fantástica, fantástica la frase. ¿Dónde podemos encontrarte? Las personas que quieran contactarte. Yo te he etiquetado en la entrevista, de manera que las personas pueden hacer clic y ir a tu perfil, pero aún así, ¿cuál es la mejor forma de contactar contigo en línea, Enrique? Es Tachyon Spirit, Tachyon escrito con K de kilo y Y, como se escribe en griego, Tachyon, y luego Spirit, como en inglés, Spirit, Tachyon Spirit. Y luego la página web es todo con minúsculas, tachyonspirit.com. Perfecto. Tanto en la página web como en el canal nos puede contactar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Otra vez ha sido un placer tenerte aquí. A todas las personas que estáis viendo esta conversación, nos encantaría que pudierais no solo compartirlo, sino además también pues, escribir vuestros comentarios. Al fin y al cabo, esto lo hacemos por vosotros y es un placer poder comentar estas cosas que vivimos de forma tan apasionada y tan entusiasta. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad. Como veis, este momento en la historia del COVID-19, julio de 2020, está abriéndonos a una gran cantidad de oportunidades que a veces no vemos de forma evidente. Seguro que habéis disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Os mandamos un gran abrazo y hasta la próxima. Chao.